Bueno, ya lo veíamos en la nota y para poder seguir conversando de esta jornada clave nos acompaña a esta hora el senador del Partido Social Cristiano, el senador Rojo Edwards. Senador, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Florencia, y un saludo a todos tus televidentes. Y bueno, oiga, senador, si viene un tremendo día, creo yo, para la reforma de las pensiones. ¿Cómo están las expectativas para la votación de hoy en el Senado? Bueno, hoy día vamos a comenzar la sesión a las 3 de la tarde y es probable que se termine la votación. Ahora, los que no estamos de acuerdo con esta reforma, porque consideramos que al final es un gran impuestazo a la clase media que tiene que finalmente pagar por cosas que debiese pagar el Estado, no estamos tan contentos, pero eso es lo que va a ocurrir. Ahora, lo que sí me llama mucho la atención, Florencia, es que hay cosas que en el Senado no pasan tan seguido, pero en este caso están pasando. Y es que los senadores todavía no tenemos el informe de la segunda comisión, que es la comisión revisora, pero la materia más importante es la comisión de Hacienda. Entonces, eso asegura que la gran mayoría de los senadores va a votar sin ni siquiera tener idea lo que están votando porque ni siquiera tienen el informe. Efectivamente, el día de ayer, a última hora, domingo en la noche, se entregó el comparado, o sea, las diferencias de ley versus ley, digamos. Pero yo creo que se está haciendo una tramitación muy poco responsable. Senador, pero ¿cómo no le ha llegado el informe con las indicaciones? ¿Usted no lo ha podido ver? No hay informe todavía de la Comisión de Hacienda. Lo que Ah, hay es ya. complicado. El punto es que a las 3 de la tarde vamos a tener que votar y las indicaciones, o sea, las votaciones separadas, se entregan antes de las 5. O sea, la verdad es que los senadores no vamos a tener tiempo ni para leer ni para poder saber exactamente qué es lo que estamos votando. Pero más allá de eso, el problema de esto, Florencia, es que al final la clase media, los que ganan menos que el tope imponible, van a pagar un porcentaje de su sueldo muy alto, de hecho mucho más alto que lo que van a pagar los que ganan más del tope imponible, o sea, los que ganan más en general, para pagar cosas que debió haber pagado el Estado. Y muchos creemos que ese préstamo simplemente no se va a devolver. O sea, en 20 o 30 años más el gobierno va a tener una deuda gigantesca, de hecho, entre el 10 y el 15% del PIB adicional a lo que ya tenemos y adicional a las deudas de las empresas del Estado, y simplemente no lo va a pagar. O sea, tenemos muchas dudas respecto a que estos dineros finalmente se devuelvan y se hace a un costo del Estado que va a dejar completamente endeudado a las actuales generaciones que van a tener que pagar intereses de la deuda y por lo tanto no van a tener el mismo acceso a prestaciones sociales como la hemos tenido esta generación, simplemente porque van a estar pagando deuda que no le corresponde estar pagando. Entonces, tenemos esas preocupaciones, además de otras preocupaciones, algunas se arreglaron. Yo ni siquiera sé qué pasó con las cortapisas que se le ponían a las pymes, porque ni siquiera he podido ver el informe, digamos. Pero también sé que hay otras materias que son muy complicadas, por ejemplo, que de ahora en adelante de manera exógena, o sea, fuera del sistema, se va a obligar a las AFP o a quienes administran las platas a ciertas inversiones decididas desde afuera. Eso puede terminar siendo un caldo de corrupción muy grande y de ejercicio de fuerza política que no le conviene, digamos, a los pensionados para efectos de maximizar la rentabilidad de su fondo y tener mejores pensiones. Mm. En ese sentido, senador, usted menciona, volviendo al tema del préstamo, usted me había Sí. mencionado que esta reforma es de la regresividad más escandalosa porque estaría obligando entonces a la clase media a pagar por todo y esa es la esencia del desacuerdo. Si no es esa forma, esa fórmula del préstamo, ¿cómo considera usted que debería tratarse ese punto? Mire, para empezar, qué bueno que me lo pregunta. Una persona que gana 1 millón de pesos, por ejemplo, o 2 o 3 millones de pesos mensuales, va a pagar el 1,5% de su sueldo para este fondo. Pero si usted gana 10 millones de pesos, 15 millones de pesos o 20 millones de pesos mensuales, va a pagar el 0,3, 0,4, 0,5% de su sueldo, más o menos, una proporción. ¿Y por qué? Porque cuando los que ganan más que el tope imponible. O sea, esta reforma le cobra más a los trabajadores de clase media que lo que le cobra a los que más tienen. Eso ya es la primera fuente de injusticia tremenda. Si usted financia esto con impuestos generales, los que tienen más pagan por el impuesto a la renta y el global complementario o de segunda categoría pagan un porcentaje mucho más alto, del 40%, y el que gana menos paga un porcentaje mucho más bajo. Entonces, esto es de una regresividad total. Pero además, usted le va a pasar al Estado un fondo gigantesco del 10 o el 15% del PIB, 30 o 45 billones de dólares.
¿Y alguien cree que el Estado, si hoy día ya no tiene recursos, en 20 años más va a tener recursos para devolver esa cantidad, esa ingente cantidad de recursos? Lo que va a ocurrir, de todas maneras, es que no se van a devolver. Y este sistema se va a ampliar hasta que el sistema, el Estado, entre comillas, quiebre. ¿Y por qué? O se endeude mucho. Porque Chile, cada vez vivimos más y tenemos más hijos. Entonces, la población está envejeciendo y estamos introduciendo un sistema de reparto que es exactamente lo que no conviene para efectos de la sustentabilidad financiera. Entonces, claro, se mejoran las pensiones hoy día. Ese objetivo nosotros estamos de acuerdo, pero tenía que hacerse a través de impuestos generales y a través de reducción de los costos y de la grasa del Estado. Fíjese que el propio gobierno admite que hay 10 billones de dólares que hoy día se están mal utilizando a través de programas sociales que no le están llegando a la gente. Bueno, podríamos partir por ahí, partir por esos recursos para mejorar las pensiones y no partir por pedirle a la clase media. Yo, de verdad, Florencia, no entiendo por qué se instala un sistema tan regresivo y más encima que tiene problemas de sustentabilidad en el tiempo porque la población nuestra está envejeciendo. Sí, claro. Ahora, el día de mañana se espera también, senador, que pase esto en el caso de que se despacha, sea hasta total despacho, a la Cámara de Diputados. ¿Ahí podría tener alguna modificación o ya es...? No, es muy difícil. Ya. A ver, lo que está pasando acá es que cuando el acuerdo es malo, lo que ha pasado es que a medida que la gente se ha informado más de lo que se hizo, su apoyo ha ido bajando. De hecho, en la oposición al menos, la gran mayoría de las personas de oposición ya están en contra de este acuerdo porque entiende que es un reparto camuflado y que va a dejar al país endeudado y que es regresivo, donde la clase media paga más y los que tienen más pagan menos. Entonces, están apurando la tramitación. Como la están apurando la tramitación, es probable que se le llegue una especie de orden a todos los diputados que están en el acuerdo de asegurarse que no haya ningún cambio, de esa manera no haya un tercer trámite o una comisión mixta y termine siendo aprobado en el trámite que se haga en la Cámara de Diputados el martes o el miércoles. Mm. Pero además le quiero decir, los diputados no tienen idea del proyecto y a ellos sí que no van a tener información de cómo votar. Si es este acuerdo al menos se ha tramitado por los senadores de la Comisión de Trabajo y la Comisión de Hacienda, que son en total 9 de los 50 o 10 ahí habría que ver si que se repitió uno que está, pero 10 de los 50, o sea, el 80% de los senadores va a llegar hoy día a votar sin leer nada. En la Cámara de Diputados no ha llegado y van a tener en total, ni siquiera los diputados de esas comisiones van a haber tenido tiempo para digerir esto. Esto es legislar a mata caballo. Es porque el acuerdo es malo y como es malo, a medida que pasa el tiempo, su aprobación ciudadana va bajando, entonces quieren cerrar este tema lo antes posible. Un buen acuerdo no se caería en marzo. Mm. Bueno, de hecho, ya que usted menciona ese mismo concepto, el mata-caballo, de que la reforma se está pensionando, o sea, la reforma de pensiones se está legislando a Ah, mata-caballo, el propio ministro de Hacienda lo salió a refutar un poco, dijo que a mata-caballo no era porque por lo menos se llevan ya todo el fin de semana, es decir, llevan otros 9 meses también en discusión en las distintas comisiones, que así como a la tonta de las locas no era esta reforma o esta no. discusión. Imagínense, esto tiene un comparado, o sea, un set de votación de 700 páginas. Pero el acuerdo se llegó el 15 o algo así, como 17 de enero, algo así. Eso es lo que tú tienes que evaluar. No porque tú lleves 10 años hablando de una posible reforma de pensiones, has podido evaluar esta reforma específica que se está presentando. Yo sé que lleva mucho tiempo la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo y los senadores de la Comisión de Trabajo hicieron una buena labor, estuvieron siempre pendientes, se hizo trabajo. Yo no tengo una crítica a los senadores de la Comisión de Trabajo, hicieron su pega. Pero el acuerdo en sí, lo que se tiene que evaluar, lo conocemos hace 2 semanas y va a endeudar al fisco a niveles nunca antes vistos. Este es el proyecto más caro que me ha tocado ver, creo yo que en mis 12 años que he estado en el Parlamento. Es el más caro por lejos. ¿Y cuánto tiempo tuvimos para evaluarlo? El proyecto en específico, ¿cuánto? 7 días pensando y con informe vamos a tener 2 horas y el informe va a llegar quizás a qué hora, digamos. Entonces, acá es evidente que se está haciendo matacaballo, es evidente que la gente a medida que se da cuenta que la clase media es la que paga esto y los que ganan más pagan menos, porque eso es lo que están haciendo dado el tope imponible, entonces se ha ido corriendo del acuerdo, entonces quieren cerrarlo lo antes posible
para que no se siga hablando de este tema. Y por eso es que yo siento que para defender los intereses de la clase media, de las pymes, etcétera, lo que tenemos que hacer, y del desarrollo de Chile, que no nos endeudemos, de que haya un Estado un poco más, con menos grasa, tenemos que oponernos y eso es lo que vamos a hacer en el Senado. Sí, sin duda. Bueno, son varios los personeros, principalmente de derecha, que han estado en estas últimas jornadas con una lupa, podríamos decir, sobre los números que involucran a la reforma, para básicamente también ver que calcen y no endeuden de sobremanera al Estado, algo también similar a lo que usted nos estaba comentando, ¿no? Es decir, el efecto fiscal de la reforma es uno de los temas principales por lo que la discusión ha sido tan, podríamos decir, trabada, ¿no? Por supuesto, acá fíjese que se va a generar una deuda de 30 o 45 billones adicionales de aquí a un par de décadas. Y alguien tiene que pagar eso, porque uno entenderá, si hoy día se suben las pensiones, alguien tiene que pagarlo. ¿Quién lo paga hoy día? La clase media. Pero como lo paga la clase media, a esas personas que se le está quitando el sueldo, tienen que pagarle de vuelta en algún minuto. Y eso va a ser una deuda gigantesca. Hoy día el fisco chileno tiene una deuda del 42%, ¿no es cierto?, del Mm. PIB. Resulta que la deuda que se considera prudente es 45%. Entonces te dice está un poco bajo, claro, pero se está escondiendo lo que se llama bajo la línea todas las deudas de las empresas públicas, con las cuales ya pasaríamos el 55%. Y además, este fondo, como está mal hecho y como está hecho de forma medio falsa, este fondo no va a estar en las finanzas públicas, va a estar bajo la línea, no se va a contabilizar en la deuda que tiene el Estado, pero resulta que puede terminar siendo un 15% del PIB. O sea, Chile no está endeudado a los niveles prudentes. Chile va a estar endeudado a quizás 20 o 25 puntos en plata de hoy día del PIB adicional. Y eso sin contar la trayectoria de deuda que estamos teniendo. Entonces, no solamente un problema de injusticia en contra de la clase media, de dificultades para la generación de empleo que vamos a tener, porque esto va a generar mucho empleo informal, sino que también de la viabilidad de largo plazo, de que las actuales generaciones tengan también prestaciones sociales y no tengan que gastarse todos sus recursos en el futuro en el pago de intereses de una deuda gigantesca. Hay un informe de productividad, Florencia, para que usted sepa, del año 2017 que calculó cuál es el costo en empleos formales que tiene un aumento de 5 puntos porcentuales en esto. En esa época, el 2017, estoy hablando con la presidenta Bachelet, si mal no recuerdo. Bueno, en ese minuto se decía que eso podía terminar destruyendo 600.000 empleos formales de los 5 millones y fracción que hoy día empleos formales que hay hoy día. O sea, estamos hablando de consecuencias muy grandes. Y Chile lleva 12 años sin crecer, la inversión se ha desplomado, los salarios reales de los chilenos no han aumentado, y con la forma en que se está haciendo esta reforma, lo que va a ocurrir es que por una década más no van a haber aumentos en los salarios reales porque va a tener que ir ajustándose por este aumento de cotización, pero que además va a un fondo de reparto. En vez de hacer lo que hay que hacer, que es financiarlo con impuestos generales, en base a rebajar la grasa del Estado, que el propio gobierno ha dicho que es más de 10 billones de dólares en proyectos, perdón, en programas sociales que no están llegando a la gente y que los ha identificado la DIPRES de este gobierno. Entonces, no es un buen acuerdo. Y además le digo, hay otras cosas, por ejemplo, se disminuye, esto es un poco técnico, pero se disminuye el encaje. Las AFP, cuando invierten las platas para los afiliados, también tienen que invertir platas propias. Con eso nos aseguramos que las AFP no inviertan en cualquier cosa, porque están también invirtiendo su propia plata. Bueno, ese encaje se disminuye en un 80%, o sea, la alineación de los intereses del inversor con el pensionado se reduce en su potencia muy fuertemente, y yo francamente yo creo que eso había que analizarlo un poco más. Y hay muchas otras materias de esa naturaleza que quedaron ahí y como nadie tuvo tiempo para discutirlas, porque esto, por ejemplo, del encaje lo están viendo ahora, efectivamente, pero bueno, quedaron ahí y nadie va a poder analizarla y los diputados y senadores no van a tener idea de lo que están votando en un 80% de las votaciones y en el caso del Senado, un 80% de los senadores probablemente no va a saber lo que está votando. Bien, senador Rojo Edwards, muchas gracias por esta interesante conversación. Que esté muy bien y suerte hoy día a las 3 de la tarde. Que sea lo mejor. Gracias, Florencia. Bueno, y esperemos, usted sabe, esperemos que sea lo mejor para Chile lo que pase durante esta semana. Gracias por la invitación. Sin duda. Chao, que esté bien. Adiós.